Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Saludos, oyentes de Podcast Caótico. Soy el anfitrión, Frater Alecos, y hoy exploraremos una vida enigmática y fascinante que se mueve en la intersección de la ciencia y la magia. Hablaremos de John Whiteside Parsons, un nombre que resuena en el mundo de la ingeniería aeroespacial y el ocultismo, ambos con una intensidad única. Prepárense para un viaje alucinante entre las estrellas y los rituales, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en una danza compleja y misteriosa. John Whiteside Parsons, conocido en los círculos esotéricos como Jack Parsons, nació el 2 de octubre de 1914 en Los Ángeles, California. Su vida, una intrigante amalgama de logros científicos y exploraciones ocultistas, se despliega como un tapiz de dualidades, donde la lógica rigurosa y el misticismo desafiante se entrelazan en una narrativa tan asombrosa como impactante. Parsons fue un pionero en el campo de la propulsión a chorro y una figura prominente en el mundo del ocultismo, unificando en su vida dos dimensiones aparentemente opuestas, pero profundamente entrelazadas. Y es que Jack Parsons desde joven demostró una fascinación por los cohetes y la tecnología espacial. Su viaje en el campo de la ingeniería aeroespacial realmente comenzó en la adolescencia, cuando junto a su amigo Edward Foreman inició sus experimentos con cohetes caseros en 1928. Este temprano entusiasmo por los explosivos y la física de los cohetes no solo encendió su carrera científica, sino que también cimentó su lugar en la historia de la tecnología espacial. Es en 1936 cuando Parsons cofundó el Laboratorio de Propulsión a Chorro en el Instituto Tecnológico de California, un hito crucial que marcó el inicio de la era espacial. Rápidamente se convirtió en la cuna de la tecnología que eventualmente llevaría al hombre a la luna, inclusive más allá. Parsons fue fundamental en el desarrollo del cohete de combustible sólido, una innovación que transformaría los lanzamientos espaciales, permitiendo una mayor eficiencia y fiabilidad en los viajes. Pero paralelamente a sus avances en la ciencia espacial, Jack Parsons se adentró en un dominio igualmente complejo y enigmático: el ocultismo. Esta dualidad en su vida es particularmente notable, ya que mientras contribuía al desarrollo de la tecnología espacial, también se sumergía en el mundo del esoterismo, la magia y las prácticas rituales. La influencia del mago británico Aleister Crowley y su sistema mágico conocido como telema fue fundamental en esta exploración espiritual de Parsons. Y esto porque Aleister Crowley fue una figura central en el ocultismo del siglo XX y desarrolló la filosofía de telema, un sistema mágico y filosófico que se basa en el lema «Haz lo que quieras, será toda la ley». Este principio sostiene que cada individuo debe seguir su verdadera voluntad, entendida como la misión más profunda de su ser, sin estar restringido por normas sociales o morales impuestas. Crowley enseñó que la verdadera libertad y el poder se encuentran en la realización de la voluntad personal, una idea que resonó profundamente con Parsons. Telema, según Crowley, no es solo un conjunto de creencias, sino una práctica activa que involucra rituales, símbolos y la manipulación de energías espirituales. Telema, según Crowley, no es solo un conjunto de creencias, sino una práctica activa que involucra rituales, símbolos y la manipulación de energías espirituales. Los seguidores de Telema buscan alcanzar la iluminación y el poder mediante la realización de prácticas mágicas que incluyen la invocación de entidades espirituales, el uso de sigilos y la meditación. Esta filosofía proporcionó a Parsons un marco para explorar el potencial oculto de la realidad y la mente humana, un complemento al rigor científico que caracterizaba su trabajo.
Por otra parte, la Ordo Templi Orientis, u Otto, es una organización esotérica que fue influenciada por Crowley y su sistema de telema. Fundada en el siglo XIX, la Otto se estructuró en grados y enseñanzas esotéricas que prometían el desarrollo espiritual y mágico de sus miembros. Parsons se unió a la Otto y rápidamente se convirtió en una figura prominente dentro de la organización. En 1942, asumió el liderazgo de la logia Agape en California, un centro neurálgico para las actividades ocultistas en la región. Así, bajo el liderazgo de Parsons, la logia Agape se convirtió en un espacio vibrante de experimentación mágica. La logia se caracterizaba por la realización de rituales intensivos y el estudio profundo de la magia ceremonial. Parsons implementó prácticas que incluían el uso de sigilos, rituales de invocación y técnicas de magia sexual, siguiendo las enseñanzas de Crowley y adaptándolas a su propia visión esotérica. Cabe resaltar que en la práctica de telema y el ocultismo en general, los sigilos son símbolos o imágenes que se utilizan para representar deseos o intenciones específicas. La creación y uso de sigilos es una técnica mágica que se basa en la idea de que el pensamiento concentrado y la visualización pueden manifestar cambios en la realidad. Jack Parsons aplicó esta técnica en sus rituales y prácticas, empleando sigilos para enfocar su voluntad en metas tanto espirituales como materiales. Sus rituales no solo estaban dirigidos a la manifestación de deseos personales, sino que también estaban destinados a influir en los eventos y energías en un nivel más amplio, buscando un impacto más allá de lo individual. Quizá uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Parsons es su integración de la magia con su trabajo científico. Afirmaba que sus prácticas mágicas no interferían con su labor en la ciencia, sino que la complementaban. En particular, Parsons realizaba rituales previos al despegue de cada cohete, invocando al dios pagano Pan. Pan, en la mitología griega, es el dios de los pastores y rebaños, asociado con la fertilidad, la naturaleza y el descontrol. La invocación de Pan tenía la intención de asegurar el éxito de las pruebas de los cohetes y proporcionar una suerte mágica favorable. Esta práctica refleja una creencia en la influencia de las fuerzas espirituales sobre el éxito en el mundo material. Parsons veía su trabajo en la ciencia y en la magia como dos aspectos de un mismo esfuerzo, en el que la concentración de la voluntad y la invocación de energías espirituales podían influir en los resultados materiales. La idea de que los rituales mágicos podían afectar el éxito técnico es un reflejo de la visión de Parsons de la realidad como un campo en el que la mente y el espíritu tienen un papel significativo. Esta perspectiva, aunque controversial para muchos de sus contemporáneos, subraya la fascinante interacción entre la ciencia y el ocultismo en la vida de Parsons. Pero quizá lo más interesante es que la vida de Jack Parsons ofrece una perspectiva única sobre la posible integración de la ciencia y la magia. Su enfoque en la magia de los sigilos y los rituales, combinado con su trabajo en la tecnología espacial, desafía las divisiones convencionales entre lo racional y lo esotérico. Parsons demostró que la búsqueda del conocimiento y el poder pueden tomar múltiples formas, y que las prácticas aparentemente inconexas pueden fusionarse en una cosmovisión personal coherente. La misma experimentación de Parsons con la magia y la tecnología es un recordatorio de que los límites del conocimiento humano pueden extenderse más allá de los confines tradicionales. Su vida sugiere que la curiosidad y el deseo de entender el universo puede llevarnos a explorar tanto los reinos tangibles como los intangibles, desdibujando las fronteras entre lo científico y lo espiritual. En última instancia, la vida de Parsons es una invitación a explorar la intersección entre la lógica y el misterio, y a considerar que el conocimiento verdadero puede residir en la combinación de ambos. Dentro del ocultismo, el Babylon Working y la mujer escarlata. En el mundo del ocultismo, el Babylon Working y la mujer escarlata constituyen una de las exploraciones más ambiciosas y polémicas en el ámbito del ocultismo del siglo XX. Esta serie de rituales, realizada entre 1946 y 1947, no solo marcó un hito en la práctica mágica,
sino que también reflejó la intensa fusión entre la magia ceremonial y la experimentación personal llevada a cabo por Jack Parsons, L. Ron Hubbard y Marjorie Cameron. Para comprender la magnitud y el impacto de este experimento, es necesario examinar en detalle los conceptos y procedimientos implicados, así como sus implicaciones tanto para los participantes como para el mundo esotérico en general. El Babylon Working surgió en un contexto de búsqueda intensiva de poder y transformación personal. Jack Parsons, influenciado por las enseñanzas de Aleister Crowley y la filosofía de Telema, buscaba materializar una entidad femenina que encarnara los ideales de la diosa Babylon, una figura central en la cosmogonía telémica. Babylon, también conocida como la Gran Ramera en el simbolismo de Crowley, es vista como una manifestación de la fuerza primordial femenina y un arquetipo de liberación y transformación. El ritual de Parsons fue diseñado para invocar a Babylon en su manifestación terrenal, buscando así establecer una conexión directa con la deidad y traer una nueva era de libertad y conocimiento. Parsons y L. Ron Hubbard creían que este acto mágico podía influir de manera significativa en el curso de la historia y en la evolución espiritual de la humanidad. La intención era utilizar la magia para crear un catalizador de cambio profundo que afectara tanto a nivel personal como global. El Babylon Working se desarrolló a través de una serie de rituales complejos que incluyeron prácticas esotéricas avanzadas y técnicas de magia ceremonial. Estos rituales se basaron en una serie de escrituras y prácticas mágicas específicas que Parsons y Hubbard adaptaron de la tradición telémica y otros sistemas mágicos. Descripción del ritual. El ritual comenzó con una cuidadosa preparación del espacio ritual, incluyendo la limpieza del área, la disposición de herramientas mágicas suficientes y la creación de un ambiente propicio para la invocación. Se emplearon sigilos y símbolos mágicos específicos para enfocar la energía en la dirección deseada. La magia sexual, obviamente, jugó un papel central en el Babylon Working, donde se realizaron actos rituales de magia sexual entre los participantes como una forma de canalizar la energía hacia la manifestación de Babylon. En la magia ceremonial, la sexualidad se considera una potente fuente de energía que puede utilizarse para manifestar cambios en el plano espiritual y material. El uso de la magia sexual en el Babylon Working fue tanto una expresión de la devoción de los participantes como un medio para amplificar la potencia del ritual. Es muy posible que los participantes también emplearan drogas alucinógenas para inducir estados alterados de conciencia durante el ritual. Este enfoque busca abrir las puertas de la percepción y permitir una comunicación más directa con el mundo espiritual. El uso de sustancias psicodélicas en los rituales mágicos no era inusual, ya que estas sustancias se pensaba que facilitaban la conexión con dimensiones superiores y la recepción de visiones y revelaciones. No hay datos de qué drogas podían haber estado usando. Así, el objetivo final del Babylon Working era manifestar una entidad que encarnara las cualidades de Babylon en un ser humano. Parsons y L. Ron Hubbard esperaban que esta entidad pudiera actuar como un canal de comunicación directa con la deidad y que, a través de esta manifestación, pudieran influir en el curso de la historia y en el despertar espiritual de la humanidad. El Babylon Working, finalmente, ha sido objeto de un intenso debate y escepticismo, tanto dentro como fuera del ámbito esotérico. Las afirmaciones de éxito en la manifestación de Babylon han sido cuestionadas, y muchos consideran que los resultados del ritual no cumplieron con las expectativas de sus realizadores. Sin embargo, algunos seguidores creen que el ritual logró establecer un contacto con fuerzas sobrenaturales que realmente influyeron en los eventos posteriores de la vida de Parsons, al menos. Entre las consecuencias más destacadas de este Babylon Working se encuentran el ascenso de Marjorie Cameron. Después del ritual, Marjorie Cameron, la esposa de Parsons, se convirtió en una figura prominente en el ámbito ocultista. Cameron, quien había participado activamente en el Babylon Working, fue vista por algunos como la manifestación viviente de Babylon. Su presencia y actividades posteriores
fueron interpretadas como una extensión de los efectos del ritual. El Babylon Working también tuvo un impacto significativo en las vidas y carreras de Jack Parsons y L. Ron Hubbard. La colaboración entre Parsons y Hubbard deterioró tras el ritual, especialmente cuando Hubbard se llevó a Sarah Northup y una suma considerable de dinero de Parsons. Esta ruptura afectó profundamente la vida personal y profesional de Parsons. Y es que, aunque L. Ron Hubbard es más conocido por su fundación de la cienciología, sus primeras experiencias en el ocultismo y el Babylon Working influyeron en el desarrollo de su sistema de creencias. Algunos aspectos de la cienciología reflejan las influencias de los rituales y las prácticas que Hubbard exploró durante su tiempo con Parsons. También, el Babylon Working ha dejado un legado duradero en la comunidad esotérica y en la práctica de la magia contemporánea. La ambiciosa naturaleza del ritual y la experimentación llevada a cabo por Parsons y Hubbard han sido estudiadas y discutidas ampliamente en el contexto de la magia moderna y la teoría esotérica. Como reflexión final, el Babylon Working representa una intersección única entre la magia ceremonial, la ciencia experimental y la búsqueda espiritual. Los participantes embarcaron en un viaje audaz que desdibujó las fronteras entre la realidad tangible y el reino de lo sobrenatural. La combinación de magia sexual, drogas alucinógenas y rituales complejos reflejó un enfoque innovador y arriesgado hacia la práctica esotérica. A nivel intuitivo y filosófico, el Babylon Working cuestiona los límites del conocimiento humano y la capacidad de la magia para influir en el mundo material. Los resultados del ritual, aunque controvertidos, invitan a una reflexión más profunda sobre el poder de la intención y la influencia de las creencias en la manifestación de la realidad. En última instancia, el Babylon Working destaca la ambición y la audacia de sus participantes y ofrece una ventana fascinante hacia los límites de la experiencia humana y espiritual. Pero no podemos negar que el fervor de Parsons por el ocultismo y sus prácticas mágicas no estaban exentas de controversia y conflicto. Su vida personal se entrelazó con una serie de complicaciones, incluyendo un tumultuoso triángulo amoroso con su esposa Helen Northup, su cuñada Sarah Northup y el propio L. Ron Hubbard. Este conflicto culminó en una serie de eventos dramáticos que incluyeron la fuga de Hubbard con Sarah Northup y una importante suma de dinero de Parsons, lo que llevó a una denuncia por robo y a la disolución de su amistad con Hubbard. A pesar de sus contribuciones a la ciencia, los aspectos esotéricos de la vida de Parsons comenzaron a tener consecuencias negativas en su carrera. Sus creencias y prácticas ocultistas le llevaron a ser visto con desconfianza por sus colegas científicos y, eventualmente, fue expulsado del Jet Propulsion Laboratory en 1952. A medida que la tensión entre sus dos mundos se intensificaba, Parsons continuó con sus experimentos mágicos y fundó su propio grupo mágico, la Logia Agape. Pero la vida de Parsons llegó a un trágico y misterioso final un 17 de junio de 1952. A los 37 años, Parsons murió en una explosión en su laboratorio casero mientras manipulaba explosivos. Aunque la causa oficial de su muerte fue un accidente, el evento se rodeó de especulación y misterio. Algunos sugirieron que la explosión podría haber sido el resultado de un experimento mágico fallido o incluso de un acto de sabotaje, aunque estas teorías permanecen sin confirmar. La muerte de Parsons dejó una marca indeleble en ambos mundos, el científico y el ocultista. A pesar de su fallecimiento prematuro, su legado perdura en la historia de la propulsión espacial y el ocultismo. La influencia de Parsons se extiende más allá de su vida, con el nombre de Parsons siendo inmortalizado en un cráter lunar en honor a sus contribuciones al avance espacial. A modo de reflexión, el enigmático legado de Jack Parsons es un testimonio del poder, de la curiosidad y la valentía en la búsqueda del conocimiento. Su vida demuestra que la mente humana es capaz de explorar tanto los confines del conocimiento científico como los reinos de lo sobrenatural. En su búsqueda por comprender los secretos del universo,
Parsons combinó la ciencia con la magia de manera única, desafiando los límites de la realidad y la percepción. La dualidad en la vida de Parsons, su capacidad para navegar entre el rigor científico y el misticismo esotérico, es un recordatorio de que el conocimiento verdadero puede residir en las intersecciones inesperadas. La vida de Parsons invita a reflexionar sobre las posibilidades ilimitadas que surgen cuando se combinan diferentes formas de conocimiento y experiencia. Aunque su vida estuvo marcada por el drama y la controversia, su legado continúa inspirando a aquellos que buscan expandir los límites del entendimiento humano. Al final, Jack Parsons nos deja con una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir en nuestra búsqueda del conocimiento y la realización personal? Su historia nos desafía a explorar más allá de lo conocido, a no temer combinar lo científico con lo espiritual y a descubrir qué podemos lograr cuando nos permitimos creer en lo imposible. Gracias por habernos acompañado en este fascinante viaje a través de la vida de Jack Parsons, una figura cuyo impacto resuena tanto en los cielos como en los reinos más oscuros del alma humana. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Caótico, donde continuaremos explorando los misterios y las maravillas de nuestro vasto y enigmático universo. Hasta la próxima. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog GrimorioMagiaDelCaos.blogspot.com.